Bueno, vamos a empezar la palabra del Señor, que es un poquito larga, y quiero que en sus casas, queridos hermanos, se conecten el día de hoy a la palabra del Señor. Hagan cuenta que están conmigo acá en la iglesia. Métase en la bendición del Señor el día de hoy. Métase en la misma dirección que está uno. Vamos a orar al Señor el día de hoy para que nos dé gracia para poder llevar la palabra. Les pido, queridos hermanos, que cada uno en sus casas cierren sus ojos y se pongan su corazón a disposición. Bueno, Padre amado, en esta hora, Señor, primeramente darte las gracias, Señor. Dice tu palabra que entremos con acción de gracia a tu casa, Señor. Y en esta hora te doy gracias, Padre bendito, por la oportunidad que tú me das, Señor, para poder transmitir esta palabra que tú pusiste en mi corazón, Señor. Dame la gracia, Padre bendito, para poder llegar a esos corazones el día de hoy, Padre. Que sea una enseñanza clara, Señor, una enseñanza que quede en el corazón de cada uno de mis hermanos que el día de hoy se conectan con nosotros, Señor bendito. Te doy las gracias, Señor, porque tú estás hablando en este tiempo a mi corazón. A veces tú guardas silencio, Señor, pero dice que cuando tú guardas silencio es porque estás trabajando, Padre amado. Oh bendito Rey, en esta hora, en este tiempo de tribulación, Señor, en este tiempo, Señor, que hay desesperanza, Padre, tú pones en cada corazón de nosotros esa esperanza, esa fe, Padre amado, que cada día, Señor, crece, Señor. Oh bendito Rey, yo te doy las gracias porque en este tiempo, Señor, tú me has hecho andar en fe, Padre amado. Gracias, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor bendito. Por cada petición de oración que hagan el día de hoy, Padre. Que tú la escuches, Señor. Que sea una oración, Padre, que llegue hasta el tercer cielo, Señor, como un rayo, Padre bendito, el día de hoy. Porque hoy día, Señor, nos ponemos en la brecha, Señor. Los ponemos en la brecha para pedir por cada hermano, Señor, que tenga miedo en este tiempo. Oh, el Padre dice que no es bueno tener miedo si está el Señor en tu corazón. Si el Espíritu Santo está en tu corazón, dice el Padre, no tengas miedo, no tengas miedo, porque el Señor nos va a respaldar en este tiempo. Oh, Padre amado, dame la gracia, Señor, pone en mis labios, Señor, tu palabra, Padre. Oh, Padre, saca toda palabra preconcebida de mí. Oh, bendito Rey, y que el día de hoy sea tu gracia, sea tu Espíritu Santo dirigiendo esta reunión. Gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Bueno, queridos hermanos, el día de hoy vamos a hablar sobre el proceso o la transformación de un cristiano. Desde que llegamos a Cristo y dónde vamos evolucionando. Amén. La palabra del Señor que entregó está en Lucas 15. Amén. No hay versículo. En Lucas 15 es todo Lucas 15. Amén. Así que ahí para que se vayan preparando, tomen sus Biblias y el día de hoy le damos lectura a la bendita palabra del Señor. Amén. Vamos a hablar primeramente de la parábola de la oveja perdida. Y dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: esta a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndolo: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Vamos a ir por partes. El Señor hablaba a mi corazón de la oveja perdida, que muchas veces cuando se predica o se tiene como un mal concepto de la oveja perdida. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen que cuando un hermano se va de la iglesia, que los pastores o los líderes o los ancianos no van en busca de ella. Ojo, el día de hoy yo les quiero aclarar algo. La oveja perdida no es la oveja que se va de la iglesia. La oveja perdida está hablando, en esta parábola, Jesús le hablaba a los fariseos y a los religiosos que conocían la palabra del Señor. Amén.
El perdido, si lo llevamos ahora al ámbito natural, al ámbito de nosotros, el que no conoce al Señor, por eso está perdido, porque no tiene dirección, porque el Señor en las parábolas no hablaba literalmente. Entonces, saquemos el concepto de la cabeza de nosotros, el hermano se fue y el pastor no lo fue a buscar. No, hermano, nosotros ya fuimos a buscar a esa oveja perdida. Ustedes cuando están en los evangelismos, cuando ustedes le hablan del Señor a una persona, esa es la oveja perdida, el que no conoce al Señor. Amén. Y dice también aquí en la palabra que, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. ¿Qué significa eso? Cuando tú, en un ámbito deportivo, cuando juegas algo y ganas algo, el más destacado, ¿dónde lo ponen? En los hombros. Amén. En señal de triunfo. Señor, mostraba en mi corazón, ¿cuál es la señal de triunfo de esta oveja perdida? Es cuando tú le invitas a la iglesia o cuando tú mismo la ministras y le dices, ¿quieres recibir al Señor? Amén, amén. Ahí el Señor dice, gozaos porque Él se ha arrepentido el día de hoy y ha recibido al Señor en su corazón. Entonces tomamos, porque muchas veces cuando reciben los nuevos hermanos del Señor, hay fiesta en los cielos, dice la palabra del Señor. Hay fiesta, hay gozo, todos aplaudimos, todos los abrazamos. Nos sentimos gozosos en el Señor. Amén. Esa es la primera etapa de un cristiano. Recuerden que es la transformación de un cristiano en el tiempo, que el Señor la dice en 3 parábolas. Porque muchas veces con la oveja perdida podemos hacer una prédica. Pero el Señor me hablaba a mi corazón que si tomo las artes gramaticales que nos enseñaron en el colegio, que yo no me acuerdo mucho, que no hay punto aparte. Amén. Si les quedó claro ahí, pónganme amén y vamos. Más que una prédica, el día de hoy el Señor me mandó a enseñarles para que tengamos un concepto, porque dice que por falta de conocimiento mi pueblo perece. Amén. Muchas veces juzgamos de que no hacemos la palabra del Señor cuando un hermano se va de la iglesia y lo vamos a buscar. No, hermano, por eso son 3. Vamos en la primera etapa. Amén. Bueno, el Señor dice también, dice, ojo ahí, no dice, no hay un punto aparte, dice, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas y si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Se han fijado que estamos diciendo estas 2 parábolas y habla del perdido? Habla de que cómo encuentras algo. Bueno, en esos tiempos el Señor hablaba a mi corazón. Estamos hablando primeramente del arrepentimiento. Cuando tú conoces al Señor, te arrepientes de tus pecados. Después, aquí cuando habla del dracma, en esos tiempos los dracmas, eran 10 dracmas y se le perdió uno, era como el compromiso de matrimonio. Amén. Era el compromiso de matrimonio, era como un anillo de matrimonio. Entonces, cuando uno se casa, cuando uno tiene un compromiso con su mujer, uno se consagra a su mujer. Amén. Entonces tú adquieres un compromiso con esa persona. Y dice aquí la palabra del Señor que cuando se le perdió, decía, enciende la lámpara. Amén. ¿Cuál es la lámpara? ¿Cuál es la luz de nosotros? La palabra del Señor. Entonces cada vez cuando tú empiezas, te le pierdes, no sé, una dirección en tu vida, tú dónde te arrojas a los pies del Señor, a ver la palabra del Señor y empiezas a adquirir un compromiso con el Señor. Esto es mío, no, pero yo creo que la forma de que uno se aparte para el Señor, reconozca al Señor en público, es bautizándose. Amén. Cuando uno se bautiza, da el conocimiento a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, como dice la palabra, porque ella llamó a sus vecinos, a sus amigos y se gozó. Amén. Cuando uno entra a sus aguas, entonces tú te apartas para el Señor. Tú das a conocer que el Señor es tu Señor y Salvador. Amén. Y adquieres un compromiso con Él. Amén. Entonces, eso habla del Señor a mi corazón. Que en estos tiempos tenemos que tener más compromiso con Él. Que busquemos la palabra del Señor para que Él nos guíe.
y prende esa luz cuando estás desviándote del camino, para que no pierdas ese compromiso que tienes con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si lo tomamos, mire dónde se está armando el tema. Tenemos primeramente el arrepentimiento, amén, y ahora se puede decir que tenemos la consagración, amén, porque los estamos apartando para el Señor, dando público que Él es nuestro Señor y Salvador, amén. Y aquí viene una parábola que muchos conocemos. Por eso les digo, estas tenían que ser las tres juntas. Y le decía al Señor, ¿por qué tengo que decir las tres juntas, Padre, si muchos predicadores las dan por separado? Y me hablaba cuando nuestro querido apóstol nos hablaba del amor. Amor es una pura palabra, pero se definía en tres partes. No sé si se acordarán ustedes en la casa de la prédica del apóstol, que hablaba del amor filio, que es el fraternal, del amor eros, que es más sensual, y del amor ágape, que es del Señor, que es eterno. Amén. Entonces nosotros estamos viendo acá, sin darnos cuenta, el Señor alinea todo, porque el Espíritu Santo el que escribió esta Biblia a través de los hombres, y vemos que ya tenemos el arrepentimiento de la oveja perdida, tenemos el compromiso, la consagración del Señor al Señor, cuando es la parábola de la moneda perdida. Entonces ahora vamos a la parábola del hijo pródigo, para una vez armar todo lo que el Señor quiere decirte en este día. Y dice, también dijo, ¿me entienden? No puso un punto aparte, sino que siguió con la línea de lo que él estaba hablando. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Amén. Miren, voy a detenerme un poquito acá. Primero éramos ovejas, después adquirimos un compromiso con el Señor y ahora somos hijos. Amén. Y dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ojo, Dios también me hacía detenerme acá, que muchas veces decimos que el hijo pródigo comió de la algarroba. No, aquí la palabra del Señor dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces el Señor muchas veces te va a llevar a un extremo, pero no te va a hacer pasar esa humillación de estar comiendo la comida de los cerdos. Ojo ahí, empecemos a leer la palabra como corresponde, porque muchas veces yo escuché que decían, y comió de la algarroba de los cerdos. Aquí el Señor me dice, no, yo no permití que mi hijo comiera la algarroba de los cerdos. Amén. Y dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué tuvo que hacer el hijo pródigo para darse cuenta de que lo estaban esperando en su casa? Entrar en sí. Aquí podemos tomar en esta parábola de los hermanos que se van de la iglesia. Amén. No de la oveja perdida, porque la oveja perdida uno la rescató de cuando no tenía dirección. Pero aquí el hijo pródigo era hijo y él exigió su herencia, exigió sus bienes y se fue. Muchos hermanos acá uno los prepara, uno los ¿cuánto se llama? Los pone por la dirección correcta, pero ellos se quieren ir y piden su heredad y se van con la bendición del Padre, pero la desperdician, porque vuelven al mundo o ese don que el Señor les dio, lo desperdician. ¿Y qué pasa? El Señor los pone en un proceso, pero nunca el Señor te va a hacer comer de las algarrobas de los cerdos. Amén. Y dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Amén. Y dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia.
y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Amén. ¿Cómo lo graficamos en el mundo que nosotros vivimos ahora? Que muchas veces el diablo te pone en tu cabeza cuando tú te vas de la iglesia, cuando tú te apartas de la iglesia y no te congregas en ningún otro lado. El diablo te mete en la cabeza, ¿qué te van a recibir? Si tú te fuiste, mira, estuviste metido nuevamente en lo que te habían sacado, en lo que te rescataron. Y el diablo te mete eso en la cabeza, siendo que aquí dice el Señor, dice el Hijo, yo volveré como un jornalero. Quería ser lo más bajo, siendo que Él era hijo. Tu identidad de hijo tú no la pierdes. Amén. Pero el Señor cuando te hace entrar en sí, tú vuelves a tu casa. Amén. Entonces en esos tiempos, hermanos, en estos tiempos de tribulación, en estos tiempos que necesitamos al Señor, vuelve a tu casa, porque el Señor te está esperando con los brazos abiertos. Amén. Y dice, fíjense que dice que fue movido a misericordia. El Señor nos tiene misericordia, el Señor nos ama. Nunca, hermano, se le olvide eso, que el Señor nos ama, que el Señor, su amor, como decía el pastor, es ágape, es eterno. Nosotros somos los infieles, nosotros somos los que decepcionamos a nuestro Padre, pero Él siempre va a estar ahí con los brazos abiertos, hermano. Así que el diablo no te meta eso en cabeza. No, yo no voy a volver a ir, pues no, que el pastor me va a mirar feo, no, que el hermano me va a mirar feo. No, amén. Tú importa cómo te reciba el Señor nuevamente. Amén. Porque aquí vamos a eso. Dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Amén. El Señor nos va a volver a revestir. Cuando nos fuimos, a lo mejor éramos líderes, a lo mejor teníamos una posición en nuestra iglesia. El Señor no ha perdido, tú no has perdido la condición para el Señor. Tú sigues siendo su hijo, porque Él va a ponerte anillo, amén, va a ponerte el vestido blanco nuevamente, porque Él va a estar gozoso de que tú vuelvas a su casa. Amén. Y dice, y traed becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. O sea, hubo fiesta cuando tú volviste a la casa del Señor. Amén. Hicieron fiesta en los cielos porque tú entraste en razón. Porque en esta parte el Señor hablaba que Él no es. Él no te obliga. El Señor nos dio libre albedrío. Tú tienes la posibilidad de elegir. Por eso cuando dice la palabra, y cuando volvió en sí, Él quiso volver a la casa de tu Padre. En estos tiempos, hermanos, si tú estás alejado, donde te congregue, hermanos, que nos estén viendo, vuelvan a reunirse con su Padre, vuelvan a congregarse a su tierra, porque si el Señor los puso en esa tierra, es para que ustedes den fruto en esa tierra. Amén. Y aquí me voy a detener un poco, porque el Señor te va a recibir. Pero fíjense lo que pasó con el hijo mayor. Amén. Porque muchas veces nos ponemos en esta parábola en que el hijo pródigo fue salvo, que el hijo pródigo estaba muerto y volvió a nacer. Amén. Que había muerto y había revivido. Pero muchas veces no le tomamos mucha atención al hijo mayor. Amén. Y dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Mire lo que dice aquí la palabra, el 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogase que entrase. Amén. Muchas veces a lo mejor los mismos de la iglesia dicen, no sé, pues vieron a algún hermano que volvió a caer en las drogas o que le volvió y decir, shh, porque mucha gente murmura, si tampoco vamos a mentir. Amén. Pero que no te importa, hermano, porque el que te va a recibir es el Señor. Amén. Nosotros somos solamente obedientes de seguir en la casa del Señor. Amén. Y dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo
no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que has consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. O sea, si lo vemos acá, está enojado el hombre. Está enojado porque él fue obediente, él estuvo siempre al lado de su padre. En cambio viene este que se robó todo y lo disfrutó y lo pasó chancho. Y el padre lo vuelve a recibir y lo pone en el lugar de honra. Amén. Bueno, nosotros no somos quienes para juzgar lo que el Señor quiere hacer con la vida de cada uno de nosotros. La idea de estos tiempos es que tú te arrepientas, de que tú vuelvas a los caminos del Señor. Amén. Y miren lo que le responde el padre. Y él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Gloria a Dios. ¿Ven lo que el Señor dice a los que son obedientes? Dice: hijo, tú siempre estás conmigo, todas las cosas son tuyas. O sea, la heredad es de nosotros. Amén. Tenemos que estar tranquilos, no enojarnos porque venga un hermano, un pecador que se ha ido, no, gozarnos porque el Señor nos dice con esta parábola: todo lo tuyo es mío. Amén. Qué más lindo que nuestro Señor en esta palabra lo grafique, que todo lo que es de Él es de nosotros porque somos hijos de Él. Tenemos heredad en Él. Amén. Más dice: más era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, ya revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Amén a la palabra del Señor. Bueno, queridos hermanos, los que el Señor quería entregarme en este tiempo, ustedes saben, a los que pertenecemos al Centro de Restauración a la Familia, cuáles son los 3 pilares que íbamos a hacer este año. Amén. Que era el arrepentimiento, era la consagración. El hermano Dani se la sabe, se la aprendió al final. ¿O no, hermano? ¿Se la aprendió? Amén. Amén. Arrepentimiento, consagración, obediencia. Fíjense que en esta parábola salen las 3. Y ahí es cuando es el crecimiento de un cristiano. En este tiempo, hermano, ¿en qué parte estás tú? En estar arrepintiéndose, en ser oveja todavía, esa oveja perdida que no tiene dirección, que el pastor la tiene que cuidar, que el pastor le tiene que direccionar. Está en la etapa que quieres hacer un compromiso con el Señor, que quieres bautizarte y decirle al mundo que tú eres cristiano, que tú eres hijo de Dios. Amén. O estamos en el proceso de los pródigos o del hijo obediente. Amén. Porque aquí en la palabra del Señor nos pone que tenemos que tener esas 3 partes. Amén. Y eso vamos evolucionando día a día. ¿De qué hijos somos en este tiempo? Ya no somos ovejas, hermano. No somos ovejas. Por eso el hijo pródigo pregunta, para los hermanos que siempre dicen que el pastor tiene que ir a buscar a los hermanos que se van. Perdóneme, yo me hago cargo, esto no es influencia de nadie. El Señor me hizo interpretar la palabra así. El pródigo volvió. Amén. Él dijo, entró en sí y él volvió a la casa de su padre. No tenga temor en volver a la casa que el Señor le dio, a la tierra que el Señor le dio. Amén. Amén, hermano. Bueno, hermano, espero que el Señor le haya hablado este día a ustedes. Analicémonos en qué parte estamos de esta transformación del cristiano. Yo el otro día hablaba con los jóvenes y según estudios dicen que un cristiano se forma en 5 años, que viene una madurez de un cristiano 5 años, 7 años. Hemos visto que hay muchos hermanos que llevan 10 y no maduran, todavía están en eso. Pero si nosotros empezamos a meternos en la palabra del Señor, el Señor va a adelantar los procesos porque estamos en los últimos tiempos. Y el Señor acortará los tiempos, dice, por la sangre de los justos que claman justicia. Entonces en estos tiempos el Señor va a acelerar los tiempos y va a usar a los jóvenes, va a usar a los niños, va a usar a los ancianos, va a usarte a ti. En este tiempo no tengas temor por todo lo que estamos pasando y toma la identidad de hijo. Toma la identidad de hijo en este tiempo, porque el Señor no los desamparará. El Señor los va a recibir con los brazos abiertos, porque el Señor se mueve a misericordia con nosotros. No comerás las algarrobas del cerdo,
Porque el Señor te puede llevar a ese proceso, pero no va a dejar que tú llegues a ese nivel, sino que entres en razón y vuelvas a la casa de tu Padre. Amén. Hermanos, ¿algún aviso? Acá me está diciendo nuestro hermano Dani que la petición de oración, que pongan ahí con confianza, pongan ahí qué oración quiere que nosotros oremos por ustedes, valga la redundancia. Amén. No tenga miedo, pinche ahí donde sale un signo de pregunta, amén, y ahí pida la petición de oración. Amén, hermano. ¿Algún saludo, alguna reacción? Amén. Sí, tenemos reacciones de nuestros hermanos acá que nos están viendo. Está nuestro hermano Fernando también viéndonos. Nuestra hermana Bárbara dice: bella palabra, hermano Cristian. Usted siempre llegando a mi corazón para edificarnos. El hermano Fernando dice: hermosa palabra. Cuánto tiempo anduvimos perdidos, más su amor y misericordia nos volvió a alcanzar. Amén. Hermosa palabra, dice el pastor Jorge. Nuestro hermano Felipe, por acá está, lo estoy buscando. Dice: viendo la transmisión con mis hermanos Naví y Simón. Amén. Bendiciones a los chicos. Nuestro apóstol también dice: saludos a todos mis hermanos. Amén. Y por acá quiero leerle uno que dice: Nicolás Torres, guapetón, y le mando un corazón. Esos serían los comentarios que tenemos Amén. ahora. Gloria a Dios. Bueno, le damos gracias al Señor. Espero que esta palabra haya llegado a su corazón. Y el Señor ponía en mi corazón que aprovechemos los tiempos, no malgastemos el tiempo. El Señor, a lo mejor muchas veces nosotros decíamos que estábamos ocupados, que teníamos muchas cosas que hacer. El Señor nos está dando el tiempo. El Señor me hablaba también a mí que empezáramos en este tiempo a ver el vaso medio lleno y no ver el vaso medio vacío, sino que estamos pasando una tribulación, pero rescatemos las cosas buenas. A lo mejor hemos compartido más con nuestros hijos, hemos compartido más con nuestra esposa, los hemos adentrado más en la palabra del Señor. Amén. Rescatemos esas cosas, hermanos. Empecemos a ponernos positivos en este tiempo y dejemos que el ángel de la muerte pase por alrededor de nosotros y no nos toque si nosotros estamos con la sangre del Señor. Amén. En nuestros dindeles, en nuestra puerta, en nuestro corazón. Amén. Bueno, yo también quería comentarles que el Señor ponía muy fuerte en mi corazón que sigamos orando al Señor. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos complicados, se decretó nuevamente una cuarentena. Cuidémoslo, hermanos, seamos prudentes. Amén. ¿Sí, hermano? Perdón, se me había olvidado un tema que nuestro hermano Isaac vino exclusivamente, dice que el Señor hoy día lo movió, lo creo, yo lo creo, porque el Señor hace hablar hasta las piedras. No digo burro porque se podría malinterpretar, pero hace hablar hasta las piedras. Y nuestro hermano Isaac nos comentó, ¿qué, hermano? Que el virus, ¿qué pasa con el virus? ¿Ya? Bueno, hermano, el Señor le habló a nuestro hermano Isaac, pero parece que no le habló muy bien, porque me puso mayo después agosto, entonces asimilemos que esto se va a terminar en agosto, si Dios quiere, pero el Señor, acuérdense, el Señor siempre nos va a respaldar, el Señor siempre va a estar con nosotros, nuestra mesa nunca va a estar vacía. Y recuerden, hermano, somos una familia. Si usted tiene necesidad, hermano, no dude en pedir ayuda a los que más tienen. Dice el Señor que va a sacar donde hay para poner donde no hay. Que esa palabra, hermano, esa timidez, la timidez no es del Señor. La vergüenza no es del Señor. Si usted tiene necesidad, hermano, no dude, hermano, en pedir. No dude en pedir a su iglesia, a su familia, porque ahí vamos a estar ayudándolo. Porque el Señor nos va a proveer para darnos entre todos nosotros. Como eran los tiempos de la iglesia primitiva, a lo mejor el Señor en estos tiempos nos quiere hacer eso. Que el que tenía más, le daba al que tenía menos. Amén. Que esté en su corazón eso.